En marzo de 1980, un adolescente danés de 17 años caminó hacia una tienda de discos en California. Estaba buscando el último álbum de Triumph. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre y años después revolucionaría el metal mundial. La mayoría cree que Metallica nació del talento musical y la experiencia, pero la verdad es completamente opuesta. Lars Ulrich apenas podía mantener el ritmo básico en batería. James Hetfield cantaba con una voz aguda y su primer bajista pensaba que el baterista era el peor que había escuchado en la vida. En los próximos minutos vas a descubrir cómo estos inadaptados musicales, rechazados por la escena de Los Ángeles, crearon accidentalmente el thrash metal y se convirtieron en una de las bandas más influyentes de la historia. Desde sus primeras peleas hasta el despido más controvertido del metal, esta es la historia real de cómo nació Metallica. Lars Ulrich no encajaba en ningún lugar, y eso era extraño, porque tenía todo para encajar. Hijo de Torben Ulrich, una leyenda del tenis danés que había jugado en Wimbledon y en el US Open, Lars creció en una familia acomodada y culta. Su padre no era solo un atleta elite, sino también un músico de jazz y un crítico de arte. La familia tenía dinero, conexiones y una vida privilegiada entre Dinamarca y California. Se esperaba que Lars siguiera los pasos deportivos de su padre en el tenis, pero el adolescente tenía otros planes. En marzo de 1980, caminando en una tienda de discos en California buscando el último álbum de Triumph, se topó con algo en la sección de importados que cambiaría su vida para siempre. Pero espera, porque lo que Lars encontró en esa tienda no fue solo un disco, sino el sonido que definiría su obsesión y años después revolucionaría el metal mundial. Era un álbum llamado Iron Maiden. Lars no tenía idea de qué o quiénes eran. La portada de Eddie fue lo que le llamó la atención, pero fueron las fotos en vivo del álbum las que lo impactaron. Lo paradójico es que Lars ni siquiera escuchó el disco hasta que regresó a Dinamarca, porque no tenía un tocadiscos con él en Estados Unidos. Pero esa imagen fue suficiente para cambiar completamente su rumbo. Para 1981, este hijo de familia acomodada estaba completamente obsesionado con algo llamado la nueva ola del heavy metal británico. Gastaba el dinero de sus padres en recibir la revista Sound por correo cada semana y se carteaba con fanáticos del metal a través del intercambio de cassettes. Era literalmente el único adolescente de Los Ángeles que conocía bandas como Saxon, Diamond Head o Tigers of Pangtang. Caminaba por la escuela con una camiseta de Saxon y la gente lo miraba como si fuera de otro planeta. Este chico rico danés se había convertido en un completo inadaptado en su propio mundo privilegiado. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Este adolescente que apenas sabía tocar la batería estaba a punto de conocer a otro inadaptado que cambiaría todo para siempre. En febrero de 1981, Lars puso un anuncio en el periódico. Baterista busca a otros músicos de metal para tocar Tigers of Pangtang, Diamond Head y Iron Maiden. Hugh Tanner vio el anuncio y decidió llevarse a su amigo a la audición, James Hetfield. Si Lars era el niño rico danés inadaptado, James era su complemento opuesto. Nacido en Los Ángeles el 3 de agosto de 1963, James venía de una familia trabajadora de ascendencia irlandesa-alemana, con estrictas creencias religiosas fundamentalistas. Había perdido recientemente a su madre de forma trágica y tenía un padre ausente. Donde Lars nunca se callaba, James al contrario, casi no hablaba. Donde Lars estaba listo para abrirse paso por cualquier puerta y decir hola, James se quedaba en las sombras, ni siquiera podía verlos a los ojos. El encuentro fue un desastre absoluto, desde el primer segundo. James recordaría años después que Lars tenía un platillo que se caía constantemente y tenía que parar el ensayo para que lo arreglara. Cuando terminaron fue como, ¿qué mierda fue esto? Pero no era solo la falta de habilidad de Lars en la batería. James describió sus gestos, su apariencia, su acento y su actitud, y hasta su olor como algo completamente extraño, reflejando la diferencia entre los estándares americanos de higiene diaria y los hábitos más europeos de Lars, de pasar días sin bañarse, usando la misma camiseta y jeans hasta que se ponían tiesos de sudor. Lars tampoco quedó muy impresionado. James cantaba con una voz aguda y artificial, una mezcla entre Rob Halford y Robert Plant, que sonaba más a grito estrangulado que algo más melódico. Además, James era tan tímido que ni siquiera hacía contacto visual y apenas hablaba. Ese día se fue completamente desilusionado y frustrado por la experiencia. Pero algo cambió cuando Lars regresó de Europa, con historias que nadie podía creer. Frustrado por no encontrar músicos compatibles, Lars decidió gastar sus ahorros en un viaje a Europa. No fue solo turismo,
este adolescente danés logró algo increíble. Primero, se las arregló para conocer a Lemmy de Motörhead en Los Ángeles antes de partir. La anécdota que Lemmy recordaría después es legendaria. Lars se presentó como el director del club de fans de Motörhead en Estados Unidos. Resultó que era un club de fans no oficial y él era el único miembro. Quería beber con Lemmy y claramente no estaba acostumbrado a las medidas del legendario rockero. Así que terminó vomitando. Lemmy no se molestó, pero insistió en que Lars usara un babero el resto del tiempo en la habitación del hotel. Pero la aventura real comenzó en Europa, con la misma audacia incorregible que había mostrado esperando autógrafos de Ritchie Blackmore. Lars contactó a Linda Harris, la madre del cantante de Diamond Head, y le preguntó si podía visitarlos. Increíblemente, ella aceptó. Durante el verano de 1981, este adolescente danés vivió con Diamond Head una de sus bandas favoritas. Brian Slagel, su amigo de Los Ángeles, que trabajaba en una tienda de discos especializándose en metal e importaciones británicas, recordaba las llamadas telefónicas de Lars desde Inglaterra. Brian pensaba que Lars estaba inventando cuando decía que estaba con Diamond Head, hasta que Lars puso a Sean Harris al teléfono. Era increíble, Lars tenía esa habilidad de pensar en cosas que quería hacer y hacerlas realidad, siendo el encuentro con Diamond Head uno de los muchos ejemplos. Pero hubo otro encuentro aún más importante durante ese verano. Lars hizo una parada internacional en Copenhague para ver a Iron Maiden tocar en un club muy pequeño. Para este adolescente de 17 años, Iron Maiden era la mejor banda de rock del mundo en ese momento. Después del show, Lars consiguió pasar a los camerinos para conseguir autógrafos y saludar a la banda. Ahí notó algo importante. Había claramente un solo líder en Iron Maiden, Steve Harris. Esta observación le enseñó una lección importante que más tarde le diría el mismo Harris. La verdadera democracia no funciona en una banda. También fue la última vez en que el cantante Paul Di'Anno tocaría con Maiden, ya que sería despedido por permitir que sus hábitos de sustancias interfirieran con el ascenso meteórico de la banda. Cuando Lars regresó a California en octubre del 81, tenía una misión clara: formar una banda, y sabía exactamente a quién llamar. Lars regresó energizado de Europa y llamó a James. Esta vez las cosas fueron diferentes. Cuando James visitó la casa de los padres de Lars, su actitud cambió completamente. James pasaba días revisando la colección de discos de Lars, quien le presentó mucha música diferente. Mientras James apenas podía comprar un disco por semana, Lars regresaba de la tienda con 20 discos. La casa de Lars se convirtió en una cueva de Aladino para James. Había una pared completa de discos, la mayoría de grupos que James nunca había escuchado: Venom, Motörhead, Saxon, Samson. James llevaba su grabadora y llenaba cassette tras cassette. Lars bombardeó a James con todo este material británico nuevo, y pronto James estuvo convencido de formar algo que destacara en el océano de la mediocridad de Los Ángeles. El nombre de Metallica surgió de una lluvia de ideas entre Ron Quintana y Lars Ulrich cuando estaban preparando nombres para sus respectivos proyectos. Ron tenía Metallica y Metal Manía entre los nombres seleccionados. A Ron le gustaba más Metal Manía y a Lars le gustaba Metallica. Ron sacó ese nombre de la Enciclopedia Metallica, un libro en inglés difícil de encontrar en Estados Unidos que trataba sobre las bandas inglesas de heavy metal, y Metal Manía fue el nombre elegido para su revista. Pero aquí viene lo mejor: necesitaban una oportunidad para demostrar que existían, y esa oportunidad llegó en la forma más inesperada. Brian Slagel trabajaba en una tienda de discos y había notado que en Los Ángeles había bandas de metal realmente buenas que nadie conocía. Inspirado por los compilados británicos como Metal for Mutas, decidió crear Metal Massacre, invirtiendo todos sus ahorros de cuando trabajó vendiendo máquinas de escribir y cámaras en una tienda departamental, más $800 de una tía bondadosa. Mientras tanto, James había logrado convencer a su compañero de escuela, Ron McGovney, de unirse como bajista. Ron era un fanático de Elvis y no entendía mucho de esta música. Pero él y James habían encontrado terreno común en la música de Led Zeppelin, ZZ Top y Boston. Ron no sabía nada sobre el bajo, solo quería aprender a tocar Stairway to Heaven en guitarra acústica. Pero James necesitaba un bajista y Ron era su único amigo musical real, así que lo convenció de cambiar al bajo. La ironía era que Ron, quien terminaría financiando muchas de las actividades tempranas de la banda porque era el único con tarjeta de crédito activa, ni siquiera estaba completamente convencido sobre la música que James quería tocar. Pero la amistad pudo más que las dudas musicales. Cuando Lars se enteró del proyecto de Brian Slagel, lo llamó y le preguntó si podía estar en ese compilado si formaba una banda. Brian respondió que sí. El problema, aunque técnicamente Metallica existía con James,
James, Lars y Ron apenas funcionaban como banda. Raramente ensayaban juntos, porque Ron seguía dudando sobre el rumbo musical y Lars seguía siendo terrible en batería. Pero cuando Lars escuchó sobre Metal Massacre, decidió que no necesitaba una banda completamente funcional para grabar el demo. Aquí viene una de las anécdotas más locas de la historia del rock. Lars tuvo que armar rápidamente una banda para grabar. Convenció a James de ayudarlo con la guitarra rítmica, el bajo y la voz. Para el solo de guitarra, reclutaron a Lloyd Grant, un guitarrista jamaicano-estadounidense afroamericano. Lloyd había audicionado para la banda meses antes, pero aunque podía tocar solos increíblemente, su trabajo rítmico nunca fue muy sólido. La grabación fue completamente amateur. Usaron una pequeña grabadora Fostex de 4 pistas, básicamente una grabadora de cassette pequeña que tenía 4 canales. No era algo que realmente usarías para sacar un disco, pero eso era todo lo que podían encontrar y pagar. Lloyd recordaría después que ya conocía la canción Hit the Lights de su audición fallida. Cuando Lars lo llamó para agregar un solo de guitarra a la grabación, Grant aceptó, pero dijo que no tenía tiempo para ir a la casa de Ron McGovney, donde planeaban grabarla. Así que James y Lars llevaron la grabadora de 4 pistas al departamento de Lloyd, donde grabó el solo en un pequeño amplificador Montgomery Ward. El día que Brian Sligo y John Cornelius estaban masterizando el disco en BJO Studios, habían perdido las esperanzas de que Lars entregara su material. De repente, a las 3 de la tarde, la puerta se abrió y apareció Lars sosteniendo un cassette en la mano, grabado prácticamente la noche anterior. Para transferir la grabación casera al disco terminado, necesitaban $50 para el estudio. Lars no tenía ese dinero, Brian no tenía tampoco esos $50. Afortunadamente, John Cornelius tenía exactamente $52 en su cartera, que era mucho dinero para ese entonces en 1982. Lars le prometió que sería conocido como John $50 Cornelius en cada lanzamiento futuro de Metallica. Cuando Metal Massacre salió en junio de 1982, Metallica finalmente existe oficialmente. Bueno, técnicamente existía Metallica con doble T. En la contraportada aparecían con el nombre mal escrito por un error del tipógrafo. El error ocurrió porque todo el material que Lars entregó fue tan tardío y cuando finalmente llegó a la imprenta no hubo tiempo de verificar errores antes de la impresión. Lars llamó a Brian luego de notar el error. Brian estaba furioso y se disculpó una y otra vez con la banda. Afortunadamente el error se corrigió en todas las versiones posteriores, pero esas primeras copias de Metallica se volvieron objeto de colección. Pero este error tipográfico fue lo de menos comparado con el drama que estaba por venir. Con el compilado de Metal Massacre como carta de presentación, Lars y James se energizaron para hacer de Metallica una banda real. A través de otro anuncio en el periódico, encontraron a Dave Mustaine. Dave los llamó por teléfono. Lars recordó que el tipo lo llamó y estaba presumiendo que tenía un chingo de equipo, su propio fotógrafo y que tenía esto y lo otro. No tenía ni idea de qué pedo musicalmente, pero traía muchas ganas. Lo bueno es que se le podía meter la idea rápida, y eso estaba de huevos porque todos los demás en Los Ángeles andaban con la misma onda comercial. Quiet Riot, Rat, Motley Crue eran las bandas que la estaban rompiendo y todos los demás en Hollywood nada más los estaban imitando. Dave Mustaine no quería imitar a nadie. Ya era su propio héroe. La banda finalmente tenía un sonido definido, como Lars explicaría después. Agarraron los riffs de AC/DC y Judas Priest, pero los tocaron a una velocidad de Motorhead. Luego le metieron su toque especial y ni ellos sabían qué era exactamente. Tenían esta vibra y actitud europea, pero eran una banda gringa. Y no había nadie más en Estados Unidos que hiciera este tipo de música. Definitivamente había un nuevo enfoque en la banda. Ron recordaría que él y James llegaban a casa del trabajo cada día y se reunían con Lars, pero recientemente había tomado un trabajo en una caja registradora en una gasolinera para ayudar a pagar su participación en la banda. Con la alineación de 4 hombres, ahora aparentemente establecida, la banda se aventuró a tocar sus primeros conciertos, comenzando con un set tembloroso en Radio City, en la cercana Anaheim, el 14 de marzo de 1982. El problema era que Dave Mustaine traía tanto talento como problemas, y estos problemas estaban a punto de explotar de maneras que nadie anticipaba. El 14 de marzo de 1982, Metallica tocó su primer show en Radio City, Anaheim. El set consistía principalmente en covers de Diamond Head, que presentaban como originales, mezclados con Hit the Lights y su única otra canción original, Jump in the Fire, que Dave había traído. El truco de Lars era no decirle a la gente que esas canciones eran covers, simplemente dejaban que pensaran que eran suyas.
no las presentaban, así que nunca reclamaron la autoría. Más memorable fueron sus segundos y terceros shows, abriendo para Saxon en el Whisky a Go Go en Sunset Strip. Ron McGovney llevó un demo al club y se topó con Tommy Lee y Vince Neil de Motley Crue, quienes lo ayudaron a conseguir el show. Pero los problemas con Dave Mustaine estaban escalando de manera que nadie anticipaba. Dave era el único que se veía cómodo en el escenario, pero su comportamiento fuera del mismo era cada vez más errático. Ron McGovney en particular encontraba a Dave muy difícil de manejar, debido a su personalidad abrasiva y su consumo diario de sustancias y alcohol. Un domingo por la tarde, James despidió a Dave de la banda después de una pelea física en casa de Ron. Dave había llegado con sus 2 cachorros pitbull que empezaron a saltar sobre el auto de Ron, arañándolo. Cuando James le gritó que quitara a los perros del auto, Dave se enojó y se fueron a los golpes, terminando con James diciéndole a Dave que estaba fuera de la banda. Al día siguiente, Dave regresó llorando y suplicando que lo dejaran volver a la banda. James y Lars no estaban muy emocionados con la perspectiva de tener que encontrar otro guitarrista y eventualmente aceptaron. Pero este no sería el final de los problemas con Dave Mustaine. De hecho, lo peor estaba por venir. Brian Slagel tenía una solución para el problema del bajista de Metallica. Le dijo a Lars sobre una banda llamada Trauma. Su manager le había enviado un demo con 3 canciones, que eran increíbles y muy bien grabadas. Agregaron a la banda en la compilación Metal Massacre 2 y fueron a tocar a Los Ángeles. La banda era bastante buena, pero el bajista era extraordinario, realmente increíble. Cuando Lars y James fueron a ver a Trauma en El Trovador, Lars se acercó a Brian durante el show y le dijo: "Ese va a ser nuestro bajista". Cuando Lars decía este tipo de cosas, parecía hacerlas realidad. El bajista se llamaba Cliff Burton, mientras el resto de Trauma lucía en la imagen intercambiable como cualquier otra banda de metal de la costa oeste. Burton subió al escenario en jeans, acampanados y con un chaleco de mezclilla. Su cabello era largo y estilo hippie. Cliff tocaba el bajo como si fuera una guitarra. Sus influencias iban desde Geezer Butler de Black Sabbath hasta el jazzista Stanley Clarke, y tocaba sin púa, usando los dedos como todos los grandes bajistas. Pero Cliff tenía una condición que podría haber acabado con Metallica antes de que realmente comenzara. Cliff les dijo: "Me gusta aquí arriba", refiriéndose a San Francisco, la ciudad donde quería que Metallica se estableciera. Entonces ellos respondieron que justo estaban pensando en mudarse para allá de todos modos. Así que todo salió perfecto. Si querían tener a Cliff Burton en la banda, tenían que dejar Los Ángeles y mudarse a San Francisco. Entre Navidad y Año Nuevo de 1982, Lars, James y Dave empacaron todo su equipo en un remolque y manejaron hacia el norte por la carretera costera de California a San Francisco, donde se habían arreglado para quedarse temporalmente en la casa de su amigo Mark Whittaker, en el Cerrito. Para febrero de 1983, los 3 se habían mudado permanentemente y la casa de Whittaker fue rápidamente apodada la Metallic Mansion. Dave Mustaine dormía en el sofá, los perros corriendo por todas partes, tenían el viejo garage convertido en una sala de ensayo con cartones de huevo. Era el refugio, el santuario para todo el vecindario. Los 3 no tenían nada que hacer en el Cerrito más que beber vodka y practicar los días que Cliff hacía el viaje de 1 hora hacia el norte desde la comodidad de su casa en Castro Valley. El 28 de diciembre de 1982, Metallica tuvo su primer sesión de jam con Cliff Burton. El impacto fue inmediato. A Cliff le gustaba todo, desde Bach hasta Black Sabbath, desde Pink Floyd hasta Lynyrd Skynyrd. Como Lars contaría en el 2009, Cliff los introdujo a él y a James a mucha música en ese momento, desde Peter Gabriel hasta ZZ Top, hasta mucho material que realmente no conocían. Además de presentarles más teoría musical, Cliff era el más educado de los 4. Había ido a un college comunitario para aprender algunas cosas sobre música y les enseñó bastantes cosas. Cliff era muy diferente a los demás. Vivía una vida totalmente diferente en el área de la bahía. Era una mezcla interesante del tipo de vibra hippie, psicodélica, no conformista que era tan conocida sobre todo en San Francisco. Con Cliff finalmente en la banda, Metallica grabó lo que se convertiría en uno de los demos más influyentes de la historia del metal, No Life Till Leather. El título venía de la línea de apertura inicial de Hit the Light y estaba inspirado por el álbum en vivo de Motorhead, No Sleep Till Hammersmith, que había sido número 1 en las listas británicas durante el verano que Lars estuvo ahí. El demo de 7 canciones incluía The Mechanics, Phantom Lord, Jump in the Fire, Metal Militia, todas acreditadas a Hetfield, Ulrich y Mustaine. Pero Mustaine después reclamaría que él había escrito esencialmente la mayor parte solo, más Motorhead, otro arreglo que quedó en los días en que Hetfield trabajaba con Hugh Tanner, pero que ahora sería solamente acreditada a James. Seek and Destroy de James y Lars
y una nueva versión de Hit the Lights. Aunque nunca se vendió en tiendas como un disco normal, como por ejemplo Metal Massacre, causó un tremendo impacto en la escena del intercambio de cassettes caseros, justo como Lars había pensado. Y así fue como empezó todo. Como él mismo presumiría años después a Rolling Stones, aunque se olvidó mencionar a Scott y otros que también ayudaron, él fue quien salió a comprar los cassettes, quien hizo las copias, alguien tenía que haberlo hecho y pues le tocó a él. Aunque claro que también enviaron las cintas a algunas disqueras, pero esa parte nunca la tomaron muy en serio. Solo querían que la rola llegara a los comerciantes y que la mencionaran en algunos fanzines. Muy pronto cassettes de No Life Till Leather estaban rodando por ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Londres. A diferencia de muchas bandas gringas del momento, Metallica tenía un rollo más bien europeo en su música. En un tiempo en que todas esas bandas eran más bien suaves, Metallica agarró temas bien intensos y oscuros, como el bien contra el mal, nada de música de fiesta o baladas para chicas. Ellos tenían puro sonido brutal y directo a la yugular. Abril de 1983, Johnny y Marcia Zazula, que tenían una tiendita de discos llamada Rock and Roll Heaven en New Jersey, andaban súper prendidos con el demo No Life Till Leather. Juntaron $1,500 para mandar a la banda a rentar un camión y que pudieran hacer el viaje de San Francisco a Nueva Jersey. Johnny luego contó que solo compraron boletos de ida. Dijo que Dave y Cliff vivieron dentro del camión todo el camino porque no llevaban un auto aparte, nada más el camión. Llegaron una semana después sin un peso en la bolsa. Ellos vivían en un barrio chiquito de clase trabajadora y lo que Johnny y Marcia no esperaban era que un grupo de chavitos borrachos llegaran así de la nada y se plantaran en su jardín. Estaban todos sin lana y sin saber qué hacer. La solución fue que se quedaran en el sótano de Johnny, aunque pronto se pasaron de lanza y tuvieron que pedirles que se salieran. Johnny tenía un minibar en el pasillo y ellos solamente agarraron las botellas y se las acabaron. Esa fue la primera bronca. La primera vez que Johnny y Marcia los llevaron a la tienda Rock and Roll Heaven, Johnny pensó que se habían metido en un lío. Dave Mustaine andaba tan borracho que solo se la pasó vomitando afuera. Johnny dice que no tuvo su momento Brian Epstein, ese momento cuando un productor ve el futuro de una banda. Hasta que vio a Metallica tocar en vivo por primera vez. 2 shows el fin de semana del 8 y el 9 de abril. El primero abriendo para los rockeros suecos Vandenberg y el segundo con los metaleros emergentes The Rods en Brooklyn. Fue intenso, pero cada show tenía su riesgo, porque nunca sabías dónde iban a meter la pata. Todos estaban aprendiendo y la cagaron mucho en esos días. Pero justo cuando las cosas parecían ir bien, Dave Mustaine estaba a punto de protagonizar el despido más controvertido de la historia del metal. El verdadero problema para Johnny y Marcia era Dave Mustaine. No sabías qué iba a pasar con él. Estaba tan borracho que era todo un misterio cómo le atinaba las notas. Todas las bandas se echaban sus buenos tragos, pero Dave estaba en otro nivel. Lars dice que en realidad ya pensaban en sacar a Dave Mustaine antes del viaje a Nueva York. Todo se salió de control, hubo varias broncas, y una que no ayudó fue cuando Dave borracho quiso manejar el camión y casi lo estrella contra un jeep en una tormenta de nieve en Wyoming. James dice que eso pudo haber sido fatal. Sabían que no podían seguir así y empezaron a buscar opciones nuevas. Entonces Mark Whitaker, que manejaba a Exodus, otra banda de metal de San Francisco, les dijo que se robaran a su guitarrista principal, un chavo con el pelo chino que se llamaba Kirk Hammett. A diferencia de Dave, que era grande, atrevido y peligroso, Kirk era pequeño, nerd y callado. Ya conocía bien el rollo de Metallica porque había abierto para ellos con Exodus y le había tocado vivir los excesos de la famosa Metallic Mansion. La mañana del lunes, después del primer show en Nueva York, Lars tuvo que darle a Dave la noticia que cambiaría el curso de ambas bandas. Estaban bien nerviosos por cómo le iban a decir a Dave la mala noticia, así que decidieron esperar a que todavía estuviera medio dormido el lunes por la mañana. Fue Lars quien se aventó la parte difícil y le dijo la neta. Después, Lars bromeó diciendo que Dave le preguntó a qué hora salía su vuelo, y ellos le contestaron que lo habían mandado en el primer autobús que salía de la ciudad. No solo lo sacaron de la banda, sino que tuvo que sentarse en un autobús por 4 días para ir pensando en todo eso. Dave cuenta la historia de manera un poco diferente. Dice que cuando le dijeron que se tenía que ir, recogió sus cosas y salió inmediatamente. Al parecer no se enojó mucho porque ya quería empezar un proyecto solista en medio de Metallica, pero en realidad Mustaine se fue destrozado por dentro y se puso cada vez más furioso durante las casi 4 días de viaje en autobús de regreso a San Francisco. Allí empezó a sentir que la banda lo había traicionado, especialmente por la parte que jugó Lars en todo esto. Pero eso no fue el fin del asunto, más bien fue el comienzo de una de las rivalidades más legendarias en el metal, cuando Dave Mustaine formó su propia banda, Megadeth. Todos en Metallica eran bien pedotes, pero Dave estaba en otro nivel.
Kirk Hammett se graduó en 1980 de la prepa de ANSA y estaba estudiando inglés y psiquiatría cuando recibió la llamada para audicionar en Metallica. Al igual que Lars, estaba bien clavado con el rollo del New Wave of British Heavy Metal. Como Cliff, había estudiado música clásica y tocaba a Haydn y a Bach en un trío en la prepa. También estaba tomando clases de guitarra con alguien que ahora es considerado uno de los mejores guitarristas de la actualidad, Joe Satriani. Para 1981, Joe Satriani había trabajado en una tienda de guitarras en Berkeley y daba clases mientras intentaba que su banda The Squares pegara. Kirk lo había escuchado por andar en la escena metalera underground de San Francisco y ver guitarristas con mucha técnica. Se acercaba a ellos y preguntaba cómo le habían hecho para tocar así. Todos le decían que tomaban clases con un tal Joe en una tienda de Berkeley. Kirk se subió a su bici y fue a buscarlo. Satriani recuerda que las primeras veces que Kirk llegó a sus clases, su mamá lo acompañaba. Era el inicio del thrash metal en San Francisco, pero Kirk era diferente. Quería conocer los secretos de guitarristas legendarios como Julie John Roth, Michael Schenker, Jimi Hendrix y Stevie Ray Vaughan. Johnny Zazula, que estaba bien nervioso porque no sabía si iban a encontrar a un guitarrista que le llegara a los talones a Mustaine, recuerda que cuando bajó al primer ensayo de Kirk Hammett, el chavo ya se sabía todas las canciones de una manera increíble. Con Kirk en la banda, Metallica por fin tenía la alineación que los iba a llevar a la fama. Johnny hipotecó todo lo que tenía para pagar la grabación del primer disco en Music American Studios en Rochester, Nueva York. Era dinero que necesitaban con urgencia, no ahorró para invertir y el álbum les costó cerca de $15,000, dejándolos casi en bancarrota. Johnny estaba preocupado y sabía que tenía que superar la vibra intensa que traía No Life Till Leather. Ese demo mostraba toda la fuerza y el poder de la banda, y el álbum tenía que sonar igual de fuerte. El primer disco de Metallica iba a llamarse Metal Up Your Ass, un nombre que Lars traía desde sus días de andar buscando discos raros de la New Wave of British Heavy Metal con Brian y los demás. El disco sonaría brutal cuando finalmente salió en el verano de 1983. Originalmente la portada iba a mostrar un brazo saliendo de un inodoro con un machete, pero los distribuidores se espantaron y Johnny tuvo que cambiar el nombre para no perder venta. Cliff se enojó mucho y gritó: "Desvívelos a todos". Lars dijo que era un muy buen nombre y Johnny estuvo de acuerdo. Así quedó el título Kill 'Em All. El álbum salió oficialmente en Estados Unidos el 25 de julio de 1983. No fue un éxito enorme, pero llegar al puesto 120 en el Billboard Top 200 ya era motivo de alegría para todos en Megaforce. Si alguien le hubiera dicho a Johnny que el disco más adelante vendería más de 3 millones de copias, lo habría tomado como una locura. Pero más importante que las ventas, Kill 'Em All definió un nuevo género. La canción Whiplash es la que marca el inicio del thrash metal, con un rollo tan crudo como el punk británico más callejero y tan rápido como Van Halen. Como James contó después a Rolling Stone, el primer disco era puro desmadre. Golpea tu cabeza, busca y destruye, emborráchate, rompe todo. Aunque muchos demos anteriores sonaban a combinación entre Motorhead y Diamond Head, el disco terminado se inclinaba más hacia la onda clásica de Iron Maiden o Black Sabbath. Lars luego admitió que nunca pensaron en llamar a su música thrash, ni siquiera sabían qué era ese término, hasta que lo vieron en revistas como Kerrang y dijeron: "Somos thrash metal, suena chido". Pero ese nombre todavía no era muy conocido y Metallica siguió su camino a su manera, sin importar lo que pensaban los demás. Y así nació una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Dos inadaptados que apenas sabían tocar sus instrumentos, unidos por su amor al metal británico y su rechazo total a encajar en la escena comercial de Los Ángeles, crearon accidentalmente el thrash metal. La historia de Metallica nos enseña que a veces las mejores cosas nacen del caos, la inexperiencia y la pura determinación de hacer algo diferente. Lars y James no tenían un plan maestro, solo tenían obsesión y la negativa a rendirse. ¿Crees que Metallica habría sido la misma banda si Dave Mustaine nunca hubiera sido despedido? ¿O fue ese momento de caos lo que realmente los convirtió en leyendas? Déjame tu opinión en los comentarios y síguenos para la parte 2. Y si llegaste hasta aquí, te invito a ver este video que seguramente disfrutarás.